I have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 12, con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Buenos días, ¿qué más? George, ¿cómo vas? Todo muy bien, gracias. Qué bien. Bueno, Fede, en el episodio anterior hablamos del último principio de acción, que era empoderar. Hoy vamos a hablar entonces de lo que aquí en Startups llamamos el séptimo principio, que a la hora de la verdad también es un principio de mentalidad, pero yo creo que es más grande que eso. Así que pues sin más preámbulos, arranquemos. Démosle. El rugido de los bombarderos alemanes rasgaba el cielo sobre Londres. Cada explosión era un recordatorio de lo cerca que estaba la derrota. Edificios enteros se desplomaban bajo las llamas y el suelo vibraba con cada impacto. La Luftwaffe de Hitler, imparable hasta ese momento, había lanzado la ofensiva final. Francia había caído. Europa estaba de rodillas. Solo Gran Bretaña quedaba en pie. La invasión de Inglaterra parecía cuestión de tiempo, pero en el corazón de todo había un hombre, Winston Churchill. La presión sobre él era inhumana. Sus generales le decían que no podrían resistir por mucho tiempo. Algunos en su gobierno querían negociar con Hitler, pero Churchill no estaba dispuesto a arrodillarse. Lucharemos en las playas, lucharemos en los campos, lucharemos en las calles. Nunca nos rendiremos. Sus palabras no eran retórica vacía. Mientras los nazis avanzaban por Francia, Gran Bretaña hizo lo imposible. Movilizó barcos civiles, pesqueros, botes de recreo, cualquier cosa que flotara, y rescató a más de 300.000 soldados de Dunkerque. Luego, cuando la Luftwaffe inició el asedio aéreo, pilotos británicos, muchos con menos de 20 años, subieron a sus aviones sabiendo que no todos regresarían, pero lucharon. Los cielos de Inglaterra se convirtieron en un campo de batalla. Uno contra muchos, pero los británicos resistieron, día tras día, contra toda lógica, contra todas las probabilidades. Y cuando Hitler esperaba que Gran Bretaña se rindiera, cuando el mundo entero creía que caerían, no lo hicieron. Que las generaciones futuras digan de nosotros, este fue su mejor momento, porque cuando todo parecía perdido, echaron la red una vez más. Bacano, Fede, ¿cierto? Yo creo que a todos nos pasa. A veces todo va muy bien y queremos lograr más cosas, nos ponemos objetivos, pero pues no tenemos certeza de que las cosas van a salir como esperamos. Y otras veces, por el contrario, se siente como si nos bombardeara la Luftwaffe, como si todo a nuestro alrededor se estuviera derrumbando, como si la derrota estuviera cerca, ¿no es cierto? Y en todos esos momentos, este principio de echar la red se vuelve crucial. Es en esos momentos cuando hay que tener fe, hay que creer que nuestros planes pueden salir bien, creer que mañana las cosas pueden mejorar, que podemos vencer a nuestros dragones o incluso a la Luftwaffe si fuera necesario, ¿cierto? No hay certezas, pero aún así hay que confiar. Como dijo alguna vez Steve Jobs, hay que confiar en que los puntos se conectarán correctamente en el futuro, ¿no? Y ojo, él no dijo que los puntos ya están conectados. No dijo que todo iba a estar resuelto y sin problemas. Nos dijo que hay que confiar en que si seguimos adelante, si seguimos trabajando, si seguimos moviéndonos, en algún momento vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver cómo todo cobró sentido, ¿cierto? Y eso es fe. Y la fe es la base de este principio. La fe no es cuando ya vemos el milagro, no es cuando ya vemos el resultado. La fe real es tomar acción a pesar de no ver el resultado todavía. O sea, es seguir actuando incluso cuando parece que no valga la pena, ¿cierto? En otras palabras, creer es
seguir echando la red. Y ahí es donde llegamos al nombre del principio, ¿cierto? ¿Y de dónde sale el nombre Fede? Este nombre nace de una historia milenaria, quizás muchos la conocen. Jesús está en la orilla del mar de Galilea, en Israel, y se encuentra con unos pescadores que habían pasado toda la noche intentando pescar, no habían logrado sacar nada. Entonces imagínate la frustración, imagínate el cansancio. Habían hecho todo lo que sabían hacer, todo lo que estaba en su control, toda la noche, y aún así no habían logrado absolutamente nada. Y en ese momento, cuando ya estaban lavando sus redes listos para irse, llega Jesús y les dice, vuelvan al agua y echen la red otra vez. Entonces uno de los pescadores, que se llamaba Pedro, como cualquiera de nosotros, dudó y dijo lo que vos y yo probablemente habríamos dicho en esa situación, y es, hombre, ya lo intentamos, ya trabajamos toda la noche y no funcionó. Pero aquí está la clave. Aquí es donde la historia cambia. Pedro pudo haberse quedado ahí, en la duda, pero no lo hizo. Dio un paso más y dijo, está bien, voy a echar la red otra vez. Pedro no tenía certeza, no había garantías. Más bien al contrario, pero aún así lo hizo. Y cuando lo hizo, las redes se llenaron tanto de peces que casi se rompían. Y ahí está el secreto, Fe. Y ahí sale el nombre de este principio de liderazgo, echar la red. No es solo esperar que las cosas se den, no es decir, ojalá todo salga bien y quedarse sentado deseando que suceda el milagro. No es eso. Es actuar y es ayudar a que ese milagro se dé. Es seguir echando la red, incluso cuando no es fácil, incluso cuando parece que no es posible. Y esa es la diferencia entre los que se quedan esperando y los que hacen que las cosas sucedan. ¿Cierto? Es impresionante, George, porque y también muchas veces los milagros no suceden inclusive por las acciones que estoy tomando hoy. O sea, tomo la acción hoy, pero esa acción per se no me lleva a ese milagro, sino que estoy como moviendo la energía, estoy moviendo mi espectro de tal forma que por X o Y motivo ese milagro llega por otro lado. Pero mi acción per se, desde que tomé la decisión de enfocarme en hacer y en entregar esa actividad que estoy haciendo a algo superior, por A o por B va a terminar sucediendo y muchas veces pasa, o me ha pasado, que no es esa acción per se la que llega directamente al resultado, sino que llega por otro lado. Es muy curioso. Sí, o incluso, ahora que lo decís, pues puede que la acción que estás llevando a cabo hoy no genere el resultado hoy, ni mañana. Puede que lo genere en 5 años. Puede que el milagro se dé en 5 años, pero es porque echaste la red hace 5 años. Y durante todos esos 5 años continuaste haciéndolo. ¿No es cierto? Puede pasar. Más, si lo pensás bien, pues no existe una sola gran victoria en la historia que no haya requerido fe. Ninguna. Y no me refiero a la fe como un acto religioso, un simple deseo, ni siquiera una esperanza ciega, ¿no? Me refiero a la fe real, que es fe en acción. Estamos hablando. Mira la fe de cualquier logro importante en la historia. Cualquier persona que haya cambiado el rumbo de su vida, de su empresa, de su equipo, siempre hubo un momento en que algo no salió bien o algo parecía perdido. En que todo indicaba que no valía la pena seguir. Pero siguieron. Echaron la red una vez más. ¿Sí o qué? Y la lógica es esta. La lógica es esta. Si solo actuamos cuando la certeza es absoluta, nunca vamos a hacer nada extraordinario. Porque la certeza absoluta no existe. O sea, en el momento en que algo es 100% seguro, ya no es fe. Simplemente es el reconocimiento de lo obvio. Y es que ya el resultado se dio, ya el milagro se hizo. Pero la fe, que es la que mueve montañas, la que cambia el destino, es la que se activa cuando todo lo racional nos dice que nos detengamos. Entonces alguien podría decir, pero ¿y si echo la red y no pasa nada? Si lo intento otra vez y vuelvo a fallar. Y ahí la respuesta es simple, pues si no echas la red, ya perdiste. Si decidís no actuar, si decidís esperar a que la vida te dé garantías, lo único que vas a garantizar es que te vas a quedar en el mismo lugar. ¿No? Total. Y pensarlo así, cada vez que echas la red, lo que sí estás haciendo es aumentando la probabilidad de éxito. No lo vas a garantizar, porque la vida no funciona así. Ojalá funcionara así, hermano, pero no funciona así. Pero sí vas a aumentar la probabilidad. Y si seguís echándola, si seguís insistiendo con inteligencia, con estrategia, con ajuste, con mejora constante,
va a llegar el momento en que la red se va a llenar. Y aquí está lo impresionante, man, y es que cuando miramos en retrospectiva, cuando los puntos finalmente se conectan, o sea, cuando la victoria llega, nos damos cuenta de algo y es que siempre valió la pena haber echado la red una vez más, ¿no? Porque el fracaso que parecía definitivo, esa puerta cerrada que parecía el final, esos momentos difíciles, todo eso se convierte en parte de la historia de cómo lo lograste y te convierte en quién sos vos como persona, ¿no es cierto? Entonces esa parte es bien bacana, Fede, porque empieza uno a atar muchos de los principios, pero por ejemplo cuando hablábamos de dragones, lo que es enfrentar un dragón, o sea, ese proceso de echar la red para enfrentar un dragón, por ejemplo, que esté en uno, ¿cierto? Un dragón externo que lo rodea a uno, pues el tema es que no es fácil, hay que echar la red para poder enfrentarlo, pero en quién nos transformamos en la medida en que lo hacemos. Entonces, corremos el bonito riesgo de obtener pues, dos resultados, uno externo y uno interno, ¿cierto? Cuando echamos la red, pues podemos obtener el resultado externo, que es que la red se llene. Pero como mínimo, mientras eso pasa, sí vamos a ver un resultado que es el que a veces no, al que a veces no le damos tanta importancia, y es el interno, y es en quién nos estamos transformando cada día en la medida en que continuamos echando la red. Y digamos que hay una frase que a mí me gusta mucho y es como que hay que comportarnos en función de esa persona que queremos ser y no en función en la persona que somos. No sé, yo quiero correr una maratón, entonces yo tengo que diseñar ese entorno mío, esa vida mía en función de lo que haría un gran maratonista o una persona que corre una maratón. Y es, si bien no soy el más rápido, pero entonces defino un horario para salir a trotar, defino unas metas, defino un plan de alimentación, defino un montón de cosas que, si bien no soy yo eso, pues estoy haciendo algo en función de esa persona en la que me quiero proyectar. Y eso es un juego de fe también, porque pues, ¿quién dice que va a tener éxito o no en la maratón? Eso es correcto. Y lo interesante de eso es que, pues mira, que aquí en este principio nos cruzamos con acciones y con la creación de hábitos, la formación de hábitos. Y el tema con eso es, pues, a veces nos enfocamos en el resultado, a veces nos enfocamos en las acciones para el resultado. Lo que muchas veces no nos damos cuenta o no nos enfocamos es, muy bien, qué tipo de persona necesito ser. No es ni siquiera qué tengo que hacer, sino qué tipo de persona necesito ser para aproximarme al resultado. Y entendiendo que ese tipo de persona que quiero ser ya de por sí es uno de los mejores resultados que uno pueda obtener, ¿cierto? O sea, en la medida en que te transformas en la persona capaz de correr una maratón, supongamos que al final no corriste la maratón, supongamos que no, supongamos que llegaste a los 35.000, ¿cierto? No a los 40.000, ¿qué importa? ¿Sabes cuántos llegan? ¿Sabes lo que se requiere en términos mentales para superarse uno mismo para llegar a los 35.000? Sí, No es total. fácil, ¿cierto? Entonces la verdadera pregunta no es ¿y si lo intento y fallo otra vez? La pregunta real es ¿y si lo intento y esta vez, esta es la vez en que todo cambia? Y eso es lo que han hecho las grandes figuras de la historia, hermanos. Y por eso es que Martin Luther King Jr. dijo que la fe es dar el primer paso incluso cuando no ves la escalera completa. Sí, qué bacano. Y por eso es que Séneca decía pues, que no es que las cosas sean difíciles y por eso no nos atrevemos. Es que no nos atrevemos y por eso las cosas se nos vuelven difíciles. O sea, es darle un giro muy bacano a las cosas. ¿No es cierto? Y es por eso que los dragones pequeños se nos vuelven más grandes si no actuamos. ¿Me ibas a decir algo, Fede? Sí, que particularmente, pues este principio, pues, yo lo he vivido ya hace 2 años. Hace 2 años salí del mundo corporativo y como independiente es muy cierto a lo que dicen que uno se enfrenta a un mar de incertidumbre en proyectos, en ingresos, hay formas de mitigarlo. Y yo voy mirando hacia atrás, cada vez que entra ese dragoncito de, uy, los proyectos están bajitos, active el principio, echar la red, confíe
en que hoy pues, sigo haciendo, o sea, no me estoy quedando quieto, sigo actuando y que van a llegar esos clientes y esos proyectos que necesito para seguir viviendo y me soporto de la historia. Entonces, como que, venga, ya he vivido 2 años así. Este momento de incertidumbre sé que ya existe y yo creo que el 99.999% de los independientes lo tienen, por mucho colchón de emergencia que tengamos, porque yo lo tengo, o sea, yo tengo un colchón de emergencia, yo tengo varios meses de salario garantizados y me entra cero clientes, pero igual hay esa incertidumbre, está esa no garantía de tener un sueldo fijo de una empresa, pero pues uno no quiere gastarse ese colchón porque pues, pero a fin de cuentas, Claro. pero si me entiendes, es como seguir confiando y decir, venga, es que ya tengo una historia recorrida y este tema del dinero ya lo he sorteado y ya lo he sobrepasado porque hoy me vuelve a llamar. Entonces active el principio de fe, confíe y siga haciendo. Es que hay que hacer. Y sigue Hay echando que la red hacer. hoy. Sí, correcto. Sí, la red se echa y me acordaste de un ejemplo, de un ejemplo muy bacano. Lo voy a dejar para adentro un momentico. Es de una persona que se llama Narayana Murthy, en la India. Pero te lo voy a contar después de que hablabas del 99.9%. Yo lo tiraría al 100%. Tiraría al 100%. Y el motivo es porque hemos venido hablando de los 7 principios de liderazgo en todos los últimos episodios. Este es el 7º principio. Pero este principio de echar la red es un principio transversal a todo el liderazgo. Liderazgo que se ejerce en todo momento en una organización, sea un emprendimiento, ¿cierto? Sea un emprendimiento unipersonal, exista un equipo pequeño o ya exista una gran corporación. Y es transversal porque sin el principio de echar la red, hermano, el liderazgo se desmorona. Porque todo el liderazgo real implica actuar sin garantías. Hay que avanzar sin certezas. Hay que creer en lo que aún vos no estás viendo, lo que vos estabas diciendo. Y si vos no tenés la fe de que tus acciones pueden cambiar la realidad, entonces nunca te vas a poner por encima de las circunstancias. Si vos, por ejemplo, no confías en que los esfuerzos de hoy van a dar fruto mañana, entonces nunca vas a jugar a largo plazo. Pues, ¿para qué? ¿Cierto? Si no crees en el potencial de tu equipo, no vas a transformar a tu equipo. ¿Correcto? Y por eso es que liderar a mí me encanta porque es invertir antes de ver el retorno. ¿Correcto? Entonces vos comunicar la visión a tu equipo antes de que sea evidente. Empoderar a las personas antes de que estén listas. Todo eso es un salto de fe, es echar la red. Por eso echar la red no es solamente un principio más, casi que es la base sobre la que todos los demás principios se sostienen. Total. Y los líderes que entienden eso son los que cambian el mundo. Empezando por sus mundos cercanos. Y bueno, ahí está lo que contabas de los emprendimientos, ¿no es cierto, Fe? Total. Y Es de Narayana Murthy. Ahorita te la cuento, contame. no, que es uno, y yo creo que vos también lo has sentido, uno no sabe cómo lo va a lograr, pero sabe que lo va a lograr. Sí. Y la fe se fortalece cada vez que tomamos acción. La fe se fortalece cada vez que actuamos. Y a mí hubo un libro que personalmente me cambió la vida, que lo leí hace ya por ahí 3, 4 años, se llama El Camino del Artista. Sí, claro. Y ese libro tiene una frase que yo ya la cogí como mantra en mi vida, de Julia Cameron, y dice: gran creador, yo me ocupo de la cantidad, tú ocúpate de la calidad de mis acciones. Y yo a eso le Genial. agregué una cosita: confío en el plan divino que tienes para mí. Y esa frase, ese mantra, yo me repito como en esos momentos, o trato de escribirlo todas las mañanas, lo tengo en una hojita, porque me refuerza ese principio de fe. Es como que yo me dedico a hacer, porque yo era yo me limitaba mucho al actuar por ser perfeccionista también. Sí, claro. Entonces, al ser perfeccionista, limitaba mi acción, dejar de hacer acciones, limitaba mi fe porque no estaba viendo progreso. Entonces, mi fe empezaba a flaquear. Esta frase me cambió el mindset totalmente y es: yo me dedico a hacer, yo hago y confío que ese ente superior, el universo, Dios, en lo que cada uno crea, le va a agregar esa calidad
a todas mis acciones y que hay, siempre va a haber un plan divino para, para nosotros. Y con Sí, eso, es echar la red, sí, es seguir echando la red. De alguna manera los puntos se van a conectar correctamente hacia el futuro, ¿no es cierto? Como lo han hecho muchas veces cuando uno mira hacia atrás. Y esto es algo, hermano, que yo creo que viven todas las compañías, lo que hablábamos ahorita. Todas las compañías que salen adelante pasan por ese proceso miles de veces. Y es el caso que me acordaste ahorita, el de Stan Narayani. Sobre todo que esto lo han vivido muchas personas, pero pues para no traer los típicos ejemplos de que a uno se le viene a la cabeza de Jeff Bezos, ¿no es cierto? De Elon Musk, etcétera. Toquemos unos ejemplos, porque esta es una persona que fundó Infosys, con un pequeño equipo en la India, en el ujú, 81, 1981. Y era una persona que soñaba con crear una compañía de tecnología global. Pero el tema es que el contexto no lo ayudaba para nada. Y el motivo es porque en ese momento India tenía una economía cerrada. Entonces, ujú, si vos querías traer un computador del extranjero, era algo que te tomaba más de un año. ujú, Imagínate, no se parecía a nada a lo que vivimos en este momento, por ejemplo, aquí. Recibir pagos internacionales era un dolor de cabeza burocrático, todo era por el estilo. Entonces, lo que pasó en Infosys es que los años comenzaron a pasar, la empresa apenas sobrevivía y en un punto crítico cuando ya no tenían casi dinero para operar, los inversionistas ya no creían en la visión, los cofundadores llegaron a la conclusión pues, de que no había nada más que hacer. Y algunos de ellos decidieron cerrar la empresa. Y Murthy también tuvo dudas, pero en vez de rendirse, echó la red una vez más, que vos decías ahorita. ¿Qué hizo? Hombre, no tengo el dinero, pero me lo consigo para comprar las acciones de los cofundadores que quieren irse. Y no sé si voy a lograr mantener la empresa a flote. Mejor dicho, se la jugó toda. ¿Cierto? Se enfocó en buscar clientes fuera de la India, ¿sí? Sin ninguna garantía de que iba a funcionar, reinvirtió hasta el último centavo en mejorar la tecnología, sin ninguna certeza de que el esfuerzo iba a valer la pena. Pero ¿sabes qué pasó? En 1991, la India abrió su economía al mundo. Y de un día para otro, el mercado que había sido su mayor obstáculo se convirtió en su mayor oportunidad. Porque Infosys estaba lista, estaba en una posición perfecta para lanzarse al mercado mundial cuando la mayoría de empresas de India no lo estaban. Y hoy Infosys es una de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Tiene presencia, hermano, en más de 50 países, está valorada en millones de dólares, pero eso solo fue posible porque cuando todo indicaba que debía rendirse, como Winston Churchill, como Inglaterra, Murthy echó la red una vez más. Y sí, hermano, todo lo hemos vivido. O sea, la verdad es que yo también, Fede, en muchos sentidos, o sea, si yo no hubiera echado la red una vez más, y uno se pone a pensar hacia atrás, pues hombre, mi salud sería quizás desastrosa hoy. No estaría casado, seguramente no tendría a mi hijo, no tendría ujú. la oportunidad de acompañar a líderes en sus procesos de crecimiento. Este podcast no existiría, definitivamente. ¿Por qué sucedieron? No porque eché la red hoy o ayer, lo que vos decías al principio. Me pones a pensar en eso y es porque la red se ha venido echando durante muchísimos años, que es el proceso que vale la pena ver de manera que uno pueda seguir confiando en que si los puntos hacia atrás se han conectado, los puntos hacia adelante de alguna manera se van a conectar. Eso es fe, echar la red. George, y es algo con la historia que contás, es que mira que como que la fe o las cosas se activan cuando uno de verdad sí le apuesta, o sea, cuando uno sí está all in. Y cuando uno está all in, no es hacerlo de manera como desestructurada y lanzarse y ya, sino es desde el pensamiento, desde las acciones que uno toma en eso que quiere lograr, uno qué tan presente está en eso, pues que porque con la historia que contabas, ella pudo haber hecho todas esas movidas, pudo haber conseguido ese dinero, pero si tenía, no sé, otros tres negocios para sacar adelante, quizás, pues por mucha fe que tuviera, sus Mm. acciones no iban a ser coherentes con, con lo que ella quería plasmar o con lo que estaba pidiendo para echar la red. Sí, yo creo que sí tiene que haber una acción enfocada y coherente
detrás de algo que se quiere lograr. Le pasa desde luego a muchos emprendimientos el desenfoque o la descoordinación. De hecho, ahí es donde se cruzan muchos principios. Y a la medida en que se solidifican cada uno de los principios, de hecho, se vuelve una forma de echar la red. Sin duda, desde tu mentalidad, cuando te pones por encima para comprender que no hay malos equipos y jugás un juego de largo plazo, estás echando la red en la forma como ves el mundo, desde el mismo lente desde el que te aproximas a la vida, al mundo, al liderazgo, a las organizaciones, para poder actuar de forma más efectiva. Entonces formas equipos, ¿cierto? Alineas a tus equipos para empoderar a esas personas alineadas, personas que han sido mejor seleccionadas, personas con las cuales estás creando relaciones, personas a las que estás acompañando, a las que estás elevando en su proceso de crecimiento profesional. Todo eso es echar la red. Entonces, es transversal completamente. Este es clave y esto nos deja en un punto bacanísimo para dejar los principios como en un macro. O sea, comprender la filosofía detrás de los principios, porque lo que se viene es que, pues, vamos a empezar a desglosar. Vamos a empezar a hacer zoom en una cantidad de elementos importantes, de componentes de los diferentes principios. Y vamos a empezar a traer estrategias y herramientas, vamos a traer más historias y por supuesto en algún momento vamos a empezar a traer personas que ilustren también y que sean ejemplo de los principios. Entonces, hemos llegado al final del último principio, el séptimo. Yo creo que con eso podemos dejar fe por hoy y vamos a hacer una sorpresa pues, de que vamos a descubrir en el próximo episodio. Total. Y para esta semana, Hoy, que hoy cerramos una secuencia y dentro de nuestro propósito de esta secuencia era generar una alineación base, muy basado también en los principios que estamos promulgando acá en el podcast, ¿cierto? Que promulga Startups y es alineemos. Y cuando en los episodios que vienen ya las conversaciones van a ser más tocando ciertos principios, trayendo como por ejemplo lo que hablas ahorita, los dragones, o sea, ya hay una alineación que nos permite hablar en un mismo lenguaje. Entonces muy bacano ya haber recorrido esto y si ustedes como audiencia no han recorrido todos, se los recomendamos que le den una pasada para estar alineados, para seguir conversando sobre estos temas de liderazgo y casos y con personas como vos decís, bajo el lenguaje Startups. Excelente, sí, que hablemos un idioma alineado, bacanísimo. Esta semana entonces para todo el mundo la invitación hecha en la red, una vez más, piensen en algo que hayan estado postergando porque no vieron resultados inmediatos, algo que intentaron, quizás no funcionó, algo que les cuesta creer que valga la pena y háganlo de nuevo. Echen la red porque no sabemos si este va a ser el intento que lo cambie todo. Entonces, echemos la red una vez más. Jesús le dijo a Pedro, echa la red una vez más. Pedro ya lo había intentado toda la noche, estaba cansado, frustrado, no tenía sentido volver a intentarlo, pero lo hizo. Y en ese intento, su red se llenó más de lo que jamás había visto. Eso es la fe, no es creer cuando ya vemos el resultado, es actuar antes de verlo. Eso fue exactamente lo que hizo Churchill. Cuando todo parecía perdido, cuando su país estaba al borde del colapso, actuó. No se quedó esperando un milagro, no se rindió ante la incertidumbre. Inspiró a toda una nación a luchar, a echar la red una vez más. Cuando dijo que las generaciones futuras digan de nosotros este fue su mejor momento, no hablaba de un futuro asegurado, hablaba de una decisión. Luchar sin garantía de victoria, actuar sin la certeza del resultado, echar la red cuando todo indicaba que no valía la pena. Y eso es lo que define a un líder. No solo la visión, sino la acción, no solo la fe, sino el coraje de moverse cuando otros se detienen. Así que cada uno de nosotros preguntémonos hoy, ¿dónde en nuestra vida hemos dejado de echar la red? ¿Dónde hemos permitido que la duda nos paralice? Porque quizás, solo quizás, el próximo intento sea el que lo cambie todo. Y con eso fe cerramos, hermano. Buenísimo. Por favor, realmente, si el podcast es útil, suscríbanse, califíquenlo, compártanlo con otras personas. Y si tienen preguntas o historias que quieran compartir, contáctenos al correo que está en la descripción del podcast o nos lo pueden dejar en YouTube o en los canales de la plataforma web de podcast. Mil gracias, hermano. A vos, George.
Y como siempre, estamos a un clic, a una llamada, lo que sea de lograr esa meta. Así es. Gracias a todos por acompañarnos. Lideren el camino. Ok, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. One giant leap for mankind.